Hola, mi nombre es María Alejandra Costa y en este video voy a hablarles sobre la técnica de espectroscopía de resonancia magnética nuclear. Esta técnica fue diseñada para estudiar los núcleos atómicos y así poder determinar las estructuras de los compuestos orgánicos. Cabe aclarar que esta técnica solo puede ser utilizada al estudiar núcleos atómicos con número impar de protones o neutrones y se puede dar los casos de resonancia magnética en hidrógeno 1, carbono 13, flúor 19 o fósforo 31, pero en este caso y el más comúnmente utilizado es el del hidrógeno 1. La razón por la cual se utilizan estos núcleos es debido a que poseen un spin, es decir, una carga positiva y un movimiento de rotación sobre un eje que hace que se comporten como imanes. Esta técnica se basa en la absorción de energía por un núcleo magnéticamente activo que está orientado en el seno de un campo magnético y que por efecto de esta energía cambia su orientación. En ausencia de un campo magnético, los espines nucleares se orientan al azar, es decir, que no tienen una orientación definida. Y al someter la muestra a un campo magnético, los núcleos con spin se pueden orientar en dos direcciones. Una dirección paralela al campo magnético, que es un estado de mínima energía llamado estado de spin alfa, mientras que los núcleos con spin negativo que se orientan en dirección opuesta al campo magnético, es decir, que son antiparalelos, tienen un estado de energía mayor y estos reciben el nombre de spin beta. Es importante aclarar que en el estado de spin alfa existen más núcleos que en el beta. Y la diferencia de energía entre los dos estados de spin alfa y beta dependen de la fuerza del campo magnético aplicado. Es decir, cuando tenemos un mayor campo magnético, la mayor será la diferencia energética que habrá entre los dos estados del spin. Y esto lo podemos ver muy claramente en el siguiente gráfico. En ausencia de un campo magnético, los espines nucleares se orientan al azar, es decir, que no tienen una orientación definida. Y al someter la muestra a un campo magnético, los núcleos con spin se pueden orientar en dos direcciones. Una dirección paralela al campo magnético, que es un estado de mínima energía llamado estado de spin alfa, mientras que los núcleos con spin negativo que se orientan en dirección opuesta al campo magnético, es decir, que son antiparalelos, tienen un estado de energía mayor y estos reciben el nombre de spin beta. Es importante aclarar que en el estado de spin alfa existen más núcleos que en el beta. Y la diferencia de energía entre los dos estados de spin alfa y beta dependen de la fuerza del campo magnético aplicado. Es decir, cuando tenemos un mayor campo magnético, la mayor será la diferencia energética que habrá entre los dos estados del spin. Y esto lo podemos ver muy claramente en el siguiente gráfico. Cuando la muestra es irradiada específicamente por una radiación que se encuentra en la región de las radiofrecuencias, los núcleos en el estado de spin alfa son promovidos al estado del spin beta, es decir, pasan de estado de spin como respuesta a la radiación a los que son sometidos. Y este paso de un spin a otro requiere de una absorción de energía que proviene de la radiación. Cuando los núcleos vuelven a su estado inicial, emiten señales cuya frecuencia depende de la diferencia de energía entre los estados del spin alfa y beta. Entonces tenemos que hay una absorción de energía y hay también una emisión de energía. El espectrofotómetro de resonancia magnética nuclear detecta estas señales y las registra como una gráfica de frecuencias frente a intensidad, que es lo que nosotros llamamos un espectro. La siguiente ecuación muestra la dependencia entre la frecuencia de la señal y la fuerza del campo magnético medido en telsas. Si el espectrofotómetro de resonancia magnética nuclear posee un imán potente, este debe trabajar a una mayor frecuencia, puesto que el campo magnético es proporcional a dicha frecuencia. A continuación, voy a hablarles sobre el equipo en sí y como se puede ver en la imagen,
se muestra una forma esquemática de los principales componentes de un equipo de resonancia magnética nuclear. Como se observa, este equipo consta de 4 partes principales. 1. Un imán estable con un controlador que produce un campo magnético preciso. Un transmisor de radiofrecuencias capaz de transmitir frecuencias precisas. Un detector para medir la absorción de energía de radiofrecuencias de la muestra y por último un ordenador o un registrador para realizar las gráficas que constituyen el espectro de resonancia magnética nuclear. Ahora bien, el equipo funciona de la siguiente manera. Para obtener un espectro de resonancia magnética nuclear, se coloca la muestra disuelta en un tubo que se sitúa dentro del campo magnético del aparato. El tubo con la muestra se hace girar alrededor de su eje vertical. En los equipos modernos, el campo magnético se mantiene constante mientras un breve pulso de radiación radiofrecuencia excita a todos los núcleos simultáneamente. Como el corto pulso de radiofrecuencia cubre un amplio rango de frecuencias, los protones individualmente absorben la radiación de frecuencia necesaria para entrar en resonancia. A medida que dichos núcleos vuelven a su posición inicial, emiten una radiación de frecuencia igual a la diferencia de energía entre estos estados de spin. La intensidad de esta frecuencia disminuye ya con el tiempo a medida que todos los núcleos vuelven a su estado inicial. Un ordenador recoge la intensidad respecto al tiempo y convierte dichos datos en intensidad respecto a frecuencia. Esto es lo que se conoce con el nombre de transformada de Führer. Ahora les voy a hablar sobre un efecto conocido como apantallamiento. Hasta ahora hemos hablado sobre un tipo de resonancia en la cual el núcleo es aislado dentro de un campo magnético, pero en realidad los núcleos no se encuentran aislados, sino que están rodeados de electrones que protegen parcialmente el campo magnético externo al que se ven sometidos. Los electrones se mueven generando un pequeño campo magnético inducido que se opone al campo magnético externo. El resultado de este hecho es que el campo magnético que realmente llega al núcleo es más débil que el campo externo. Por lo tanto, se dice que el núcleo está protegido o apantallado. Si todos los protones de una molécula orgánica estuvieran apantallados de igual forma, todos estarían en resonancia con la misma combinación de frecuencia y campo magnético. Sin embargo, los protones se hallan dentro de entornos electrónicos diferentes y por tanto se encuentran diferentemente protegidos o apantallados. Y es por esto que existen diferencias en el espectro. Por lo general, los efectos de protección o apantallamiento de las nubes electrónicas que rodean a cada protón son diferentes, lo que provoca diferentes frecuencias de emisión. El resultado es un espectro de diversas frecuencias donde cada conjunto de núcleos específicos da origen a una señal única de resonancia magnética nuclear. Así pues, un espectro RMN es una gráfica de la intensidad de señal en función de la frecuencia de energía electromagnética que liberan los diversos núcleos de una muestra. Las variaciones en las frecuencias de absorción de resonancia magnética nuclear que tienen lugar debido al distinto apantallamiento de los núcleos reciben el nombre de desplazamientos químicos. Y bueno, esto era todo lo que tenía para decirles en